Buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y bueno, ustedes ya saben que empezó esta semana pasada el FILBA, el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, que ya tiene unos cuantos años, convoca a muchos escritores de todo el mundo, y este año tiene la particularidad de que se hace en Buenos Aires y también en Santiago de Chile, y con Colombia como invitado especial. Pero para este festival, para inaugurarlo, vino la escritora argentina Silvia Molloy, que usted sabe que vive en Estados Unidos, en Nueva York, desde hace muchísimos años, aunque viene cada tanto a Buenos Aires. Ella inauguró el FILBA y aprovechamos para invitarla y charlar con ella hoy en el programa. Ahí la presentamos. Silvia Molloy nació en Buenos Aires y vive en los Estados Unidos desde hace más de 30 años. Es autora de las novelas En breve cárcel, El común olvido y Desarticulaciones, y del libro de relatos Varia imaginación. Como crítica literaria ha publicado, entre otros ensayos, Las letras de Borges y Acto de presencia. Bueno, bienvenida Silvia, la primera vez que vienes al programa, estamos muy contentos. Y yo también, encantada de estar aquí. Estás viniendo desde Estados Unidos ahora más seguido a Buenos Aires, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Había una época en que decía, incluso están en descripciones en solapas de libros que dicen, viaja una vez por año a la Argentina. Bueno. Ahora viajo varias veces por año a la Argentina. Porque fuiste profesora durante muchos años en universidades norteamericanas, creo que en la New York University. New York University. Y ahora ya te jubilaste. Ya me jubilé, soy una persona, soy una mujer libre. Una mujer libre que va donde quiera y cuando quiere. Digo, ¿desde qué año vivís afuera? Casi toda la vida, ¿cierto? Más de la mitad de mi vida, te digo exactamente, desde el año 67. 67. Así que son 46 años. ¿Pero primero estuviste en París o me equivoco? Primero estuve en París, estudié en París, hice una licenciatura en París, me doctoré en París, luego volví y viví en Buenos Aires en los años 70. Digo mal, los años 60. Los 60. Y en el 67 me volví a ir. ¿Ahí ya a Estados Unidos? A Estados Unidos, sí. A Estados Unidos. Porque vos tuviste una formación trilingüe, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Siempre desde chica, tanto castellano como inglés y como francés, sí. Por razones familiares. Tal cual. ¿Tu padre que era inglés? Mi padre era de familia anglo-irlandesa, mi madre era de familia francesa, y en casa yo hablaba inglés con mi padre, castellano con mamá, y con mi hermana una mezcla, hablábamos de inglés y de castellano, y después aprendimos francés. Y después aprendimos francés, y al vivir en Francia, bueno, claro, mucho más. Claro. Pero digo, en la escritura, porque el caso que se da, que es muy llamativo en Silvia Molloy, es que es ensayista, es narradora, y todo fluye, digamos, con los mismos materiales, ¿no es cierto? Un poco exactamente, sí. La memoria, la vuelta, el volver, los temas que circulan en las novelas son los mismos que tratás en los ensayos. Exactamente, sí. Y digo, ahora quiero hablar un poco de eso, pero digo, los ensayos yo sé que escribís en inglés y en castellano, pero las novelas las escribís en castellano. Solo en castellano. ¿Y eso por qué será? El idioma de la infancia. Es el idioma de la infancia, es para mí el idioma del recuerdo también. Francamente si bien no me cuesta para nada escribir prosa crítica en inglés o en francés, porque mi primer libro de crítica que publiqué fue en francés, no fluye la lengua de la misma manera para la ficción. Es notable. Sí, a pesar de que a veces recurro a una trampita, y eso lo hacía al comienzo, ¿no? Que cuando empecé a escribir ficción en castellano tenía que empezar en otra lengua como para darme el envión y después seguir en castellano. Qué raro. Sí, y entonces traducía ese primer párrafo. Vos misma lo traducías. Yo misma lo traducía, era un truco totalmente artificial, era un truco, pero para poder arrancar, digamos. Y tus novelas supongo que también están en inglés, pero no las tradujiste vos, las tradujo otra persona. Otra persona, sí. En breve cárcel yo participé en la traducción, lo cual es una experiencia muy curiosa, porque uno se siente
no solamente traductora, pero dueña del texto, de cierta manera. Claro, y bueno, me acuerdo que el traductor decía, ¿y esta frase cómo la ponemos en inglés? Y yo decía, ay, no me gusta, saquémosla. Directamente, no existe más esta frase en ningún idioma. Claro. Sí. Claro, reescribías, ¿no? Reescribía a la vez, sí. Claro. Fue una buena experiencia. En Breve Cárcel le escribiste o se publicó en el 81, ¿no es cierto? Efectivamente, y fue tu primera novela. Fue la primera novela. Hasta ahí eras ensayista. Exacto. Claro. Sí. Ahora, esta novela salió en España y acá no se publicó. Sí. Pero yo querría que contaras un poco de eso, porque tengo entendido que hubo una especie de censura con este libro. Hubo censura no manifiesta, digamos, pero yo se la propuse a Sudamericana en primer lugar. Yo había publicado ya las letras de Borges con ellos y no les gustaba el texto. Les gustaba. Pero no se atrevieron a publicarla porque ellos temían la censura, y entonces directamente decidí publicarla en España porque Seix Barral había expresado interés. Y se publicó por Seix Barral en España. Sí. Es la autocensura, ¿cierto? Totalmente, claro, totalmente. Sí. Y no se distribuyó, esa primera edición no tuvo mayor distribución en la Argentina, al punto, esto ya lo he contado, pero yo iba por las librerías y decía, ¿tienen en Breve Cárcel? Me decían, no, ¿de quién es? Y yo decía, no podía decir mía, yo soy la autora. Vos decías Silvia Molloy. Sí. Claro. Y no estaba en muy pocas librerías. Me acuerdo que estaba en una librería que tenía Luis Guzmán en esa época, que eran los libros, y ahí sí, Luis la tenía, pero Luis Guzmán acá ha contado varias anécdotas de la época de la dictadura en su librería. Sí. Sus propios libros estaban prohibidos y no los podía tener en su librería. Claro. El frasquito, sí. Claro. Sí. Digo, esta novela después se publicó en los 90 acá en la Argentina, ¿no es cierto? Tuvo varias sobrevidas, digamos. Sí, se publicó en los 90 en la editorial Simurg, y luego se publicó en México también. Ah, también. Sí, en Alfaguara, en México. Bueno, y acá está la del Fondo de Cultura Económica, que salió en la serie del Recién Venido, que dirige Ricardo Piglia. Sí. Es una suerte, me encanta estar en esa serie. Bueno, porque Piglia decidió editar acá libros que él considera que son clásicos y merecen circular y ser editados, ¿no? Y ahí apareció esta novela, En Breve Cárcel. Pero después dejaste de escribir ficción por muchos años. O por ahí hay alguno que a mí se me escapa, pero digo, ¿hasta El Común Olvido? Hasta El Común Olvido no escribí ficción, efectivamente. Iba juntando, yo soy la reina de los retazos, así que voy escribiendo cosas cortas que voy almacenando, voy guardando, pensando que me van a servir algún día. Y después sirven, porque del Común Olvido salieron creo que 2 libros de retazo después, ¿o no? Exactamente, sí. Salió, sobre todo, Varia Imaginación. Varia Imaginación. Sí, que es hija directa del Común Olvido, lo que no entró en el Común Olvido porque el personaje no daba para eso. Entonces está en Varia Imaginación. Está en Varia Imaginación. Pero Varia Imaginación yo no lo leí, pero es un libro de ensayos, ¿no es cierto? No, es un libro de fragmentos cortos, de textos cortos. Pero textos literarios. Textos básicamente autobiográficos. Los quise dejar como en primera persona, como pedacitos de autobiografía, porque me interesa el género de la autobiografía y he escrito críticas sobre la autobiografía. Yo misma no escribiría mi autobiografía. Pero de cierta manera la estás escribiendo. Pero los pedacitos estos, sí. Pero no solo los pedacitos. El Común Olvido, el protagonista es un hombre, pero uno no puede no imaginar que hay elementos de tu vida. Seguro. Esta persona que vuelve al país, que se fue a los 12 años y vuelve. Sí. Y hay un montón de cosas. Vos decís, siempre trabajo con la autobiografía. O con la memoria, ¿no es cierto? Con la memoria y con cosas que me han pasado a mí o que le han pasado a otro, que
robo memorias ajenas También, a veces. ¿cierto? Sí. Claro, porque uno lee, por ejemplo, desarticulaciones con esta persona con Alzheimer y dice, esto debe haber pasado, por lo menos es la sensación que a mí me da. Eso. Una persona muy allegada, muy íntima, ¿no? Sí. Claro. Vos tomás episodios de tu vida para los ensayos, para la ficción de tu vida y de otras vidas, pero Exacto. digo, también de la tuya. Sí. Y escribí, eso me interesa mucho, escribí simultáneamente por ahí un ensayo y una ficción sobre lo mismo. Tal cual, sí, porque me gusta ese vaivén, ese ir y venir de la ficción a la crítica y vuelta a la ficción. Y son como vasos comunicantes, ¿no? Un género alimenta al otro, ¿no? Y ese tipo de escritura, como una escritura en movimiento, de paso, transeúnte, me gusta. ¿Y dónde entran en este esquema las clases? Porque yo sé que vos dabas escritura creativa y eran clases de mucha participación también, ¿no? Bueno, las clases para mí, básicamente, aún los seminarios de literatura son trabajos de diálogo, ¿no? Es decir, yo le debo todo a mis estudiantes. Los trabajos de crítica son producto directo de reflexiones que yo he hecho durante mis años de enseñanza y diálogo con los estudiantes que me muestran cosas desde otro punto de vista y así que en ese sentido para mí el diálogo es indispensable. Es parte de todo este proceso creativo. Sí, y aún en ficción, es decir, el trabajo de desarticulaciones es un ejercicio de diálogo fallido, de diálogo incompleto, porque la otra persona no siempre puede dialogar, pero diálogo al fin. Pero es ¿no? diálogo también. Sí. Y el tema de la traducción, que ahí aparece, ¿no es cierto?, de nuevo. Sí, que es un tema que siempre me ha interesado y sin duda surge de esa infancia trilingüe a la que te referías. Yo misma he traducido y digo a veces que yo siento que escribo en traducción a veces, ¿no? Y al tener más de un idioma como idioma diario, digamos, siempre estás oyendo el eco del otro idioma. Es decir, si bien uno escribe en castellano, pero hay reverberaciones de los otros idiomas. Sí, tiene que ser inevitable, ¿cierto? Sí. Hay un libro que yo no lo he visto, no lo tengo y ya lo quiero conseguir, pero me voy a ir de acá y lo voy a buscar, pero me hubiera gustado leerlo antes del programa, que es Poses de fin de siglo. ¿Cuándo salió ese libro? Ese libro salió salió hace un año. Hace un año, bueno. Sí. Me pasó, no sé qué pasó, no lo vi, pero me interesa mucho porque son artículos escritos entre el 90 y 2001 sobre la teoría de género y sexualidad, ¿no? Sí. Y analizás, por lo que tengo entendido, quiero que nos cuentes, pero yo soy totalmente honesta, yo tampoco sé de qué se trata. Algunos escritores de fines del siglo XIX y principios del XX, muy especialmente, como puede ser Oscar Wilde. Bueno, el punto de partida es, por cierto, Oscar Wilde, porque me interesaba trabajar, digamos, aquello que no se nombra, que es la diversidad sexual y concretamente la homosexualidad, en la literatura latinoamericana. Y el punto de partida para mi reflexión sobre el tema es un episodio que se da en Nueva York y que cuenta Martí. José Martí va a oír hablar a Oscar Wilde, que está dando conferencias en Nueva York. Y la crónica de Martí recoge la incertidumbre de Martí ante ese espectáculo que tiene, porque por un lado admira mucho a Wilde como escritor, lo ha leído, pero por otro lado ve a este personaje vestido con calzas cortas, medias de seda, encajes, y
y no consigue unirlas, no los une. Y entonces, por un lado, está siempre, hay una especie hay una mirada muy intensa, ¿no? Mirad a Oscar Wilde, ved a Oscar Wilde, le dice al lector, pero dice, ¿no viste cómo vestimos nosotros? Y entonces yo digo, ¿qué es ese nosotros? Claro. ¿Quién es ese nosotros? ¿Desde dónde habla? Claro. ¿Desde dónde habla? Habla como escritor latinoamericano, y es mucho más, desde luego. Habla, es decir, está viendo una diferencia sexual que todavía no tiene nombre. Y entonces está acusando el desconcierto, ¿no? Pero también hay que ver, porque el libro se llama Poses, ¿no? Sí. La construcción del personaje. Absolutamente, sí. Es decir, me interesa... Hay algo deliberado también ahí. Es decir, esas construcciones de los personajes, esas poses de dandy, que están señalando de nuevo una diferencia, algo que no habitual, y entonces, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo llamamos esa diferencia? ¿Qué nombre ponerle? Trabajé mucho con ingenieros también. Ah, ¿sí? Porque ingenieros, claro, con la inclinación que tiene a diagnosticar, empieza a hacer categorías, ¿no? Los simuladores, entonces habla de aquellos personajes que simulan por la ropa, simulan ser otra cosa, pero en realidad no lo son. Y de nuevo una pregunta, ¿simulan qué? Claro, es decir, ¿qué es lo que no son? Sí, claro. sí. Claro. Esa frase maravillosa de Oscar Wilde, que es ser natural es una pose difícil de mantener. Absolutamente. Ahí está clarísimo, ¿no? Lo que estamos hablando. Sí. Está el caso también de Gabriela Mistral. Sí. Amado Nervo. Es muy interesante, digo, te estoy hablando de algo que no he leído, ¿no? Que normalmente no es lo que hago acá, porque las novelas las conozco, pero me parece que esto toma también todos tus estudios de género, que es otro de los temas que tanto has tratado. Que me interesan, sí. Así que esto es muy interesante porque son casos de escritores. Cuando hablabas de Oscar Wilde, un poquito me hacía acordar lo que decías. Acá hubo una época de escritores personajes, más allá de lo que escribían, fuertes personajes, ¿no es cierto? Sí. Mujica Lainez, exacto, Mujica Lainez. Es el caso por excelencia. Claro, es un poco o en México, Salvador Novo, con sus anillos. Claro. Bueno, Manucho también, con sus anillos. Por favor, el monóculo, la capa. Entonces eran unas presencias. Y uno dice hasta dónde también eso debe haber influido en la divulgación de su obra, porque la gente reconoce... Borges llegó a ser un personaje también, con otras características, pero también con una presencia física muy fuerte, ¿no? Nora Lange, Oliverio Girondo. Claro, es una época, ¿no? También. Sí. Es interesante de ver por qué se dio tanto en la Argentina en ese momento, ¿no? Sí. Inclusive mujeres muy fuertes físicamente, como podía ser Beatriz Guido. Sí. Y salían en las revistas de moda, en la revista Chimento, salían en todos lados. Sí. Es un tema, me parece que es realmente... Hay muchísimas cosas que seguís en tu obra, ahora has venido para el Filba, y bueno, me alegro que estés acá, ya me mandan al corte, pero digo, ahora que estás viniendo seguido a la Argentina, seguramente nos podrás venir a visitar otras veces. Ay, me encantaría, sí. Cómo no, con Qué mucho raro gusto. este asunto de volver y no volver. ¿Vos te gusta este tipo de vida ahora? Un poco acá y un poco allá. Me gusta, no sé si me gusta, añoro a veces una existencia más tranquila, pero evidentemente me tiene que gustar, porque si no, no lo estaría haciendo, me aposentaría en un lugar, y sin embargo... Capaz que no sabes con cuál de los dos quedarte. Bueno, hay algo de eso, sí, ¿no? Sin duda. Muchas gracias, Silvia, gracias por haber a vos, venido. Y bueno, voy a conseguir este Poses de fin de siglo, que no lo tengo. Te lo voy a hacer mandar. Por favor, y los demás desde ya los recomendamos. Nos vamos al corte, ya volvemos.